Las luces estroboscópicas de los patrulleros se reflejaban caóticamente en los charcos de una Ciudad de México nocturna, creando una danza sombría que acompañaba el clamor de la multitud. Pancartas improvisadas con lemas como Justicia ya y Transparencia ahora ondeaban furiosamente bajo la lluvia intermitente, sostenidas por manos firmes que exigían respuestas. El aire vibraba con la energía de miles de voces unidas en una sola demanda, un grito que ascendía desde el asfalto mojado hasta los rascacielos indiferentes. Era una escena de caos controlado, una instantánea de la indignación colectiva que, en los últimos tiempos, se había vuelto demasiado familiar en la capital mexicana. La rabia incandescente, la desilusión palpable, y una sospecha creciente anidaban en el corazón de la metrópolis. Una voz en off, grave y premonitoria, se alzaba por encima del estruendo, susurrando, más bien anunciando, que aquello que se cernía sobre el país no era una protesta más, sino el preludio de un escándalo que prometía desmantelar los cimientos del poder, que no dejaría piedra sin remover en la clase política, y que pondría a prueba la ya frágil confianza del pueblo mexicano en sus líderes. Un terremoto político estaba a punto de sacudir la nación, con epicentro en el mismísimo corazón del gobierno de la Ciudad de México. En medio de este tempestuoso panorama, emergía una figura que, hasta hacía poco, era considerada un bastión de la ley y el orden, Omar García Harfuch. Su nombre resonaba con un eco de respeto, incluso de temor, en los círculos del crimen organizado, y con un hilo de esperanza entre la ciudadanía. Harfuch, el exsecretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, era un hombre cuya trayectoria estaba marcada por una lucha implacable contra la delincuencia. Su reputación se había forjado en el fragor de batallas contra cárteles y bandas criminales, mostrando una valentía que pocos se atrevían a emular. Había sobrevivido a un brutal atentado con la entereza de un guerrero, un evento que cimentó su imagen de figura incorruptible e indomable. Su carrera no era la de un político de escritorio, sino la de un estratega en el campo de batalla, un hombre de acción que hablaba con los hechos, no con las promesas vacías. Desde sus inicios en la Policía Federal hasta su ascenso a la Secretaría, Harfuch había demostrado una dedicación férrea a la justicia, una lealtad inquebrantable a su deber, y una capacidad operativa que le granjeó tanto admiradores como enemigos poderosos. Su presencia en la escena pública era sinónimo de mano dura contra el crimen, de inteligencia estratégica y de un compromiso inquebrantable con la pacificación de la ciudad. Muchos lo veían como el último guardián, un garante de la seguridad en una urbe plagada de desafíos. Su perfil bajo, pero su impacto alto, lo hacían una figura enigmática y respetada, lo cual solo añade peso a lo que estaba a punto de desvelarse. Pero ahora, los susurros que rodeaban a Harfuch no eran sobre sus últimas victorias contra el crimen, sino sobre una posible investigación interna que él mismo podría haber instigado, o una revelación significativa que estaba a punto de hacer. Los rumores corrían como la pólvora en los pasillos del poder, en las redacciones de los periódicos y en los cafés donde se tejían las conspiraciones. Se decía que Harfuch poseía información delicada, datos que apuntaban a irregularidades graves y sistémicas dentro del gobierno de la Ciudad de México. La administración a la que se referían estos rumores era la encabezada por Claudia Sheinbaum, la entonces jefa de gobierno. La idea de que una figura tan respetada como Harfuch pudiera tener en sus manos pruebas de corrupción o, peor aún, de protección al crimen organizado, dentro de la misma estructura que él había servido, era explosiva. Estos rumores no eran meras conjeturas, tenían la persistencia de una verdad incómoda que buscaba desesperadamente salir a la luz. Se insinuaba que Harfuch, con su acceso privilegiado a la inteligencia y su profundo conocimiento de las redes criminales, había descubierto algo que iba más allá de simples faltas administrativas, algo que tocaba la fibra sensible del poder y la transparencia. El conflicto inicial se cocía a fuego lento, pero la tensión era palpable, como un trueno distante que anuncia la tormenta. Las voces en off, aquellas que siempre parecen saber más de lo que dicen, hablaban de expedientes secretos, de operaciones encubiertas que fueron frustradas desde adentro, y de nombres de alto calibre que podrían estar implicados en una red de complicidad. La expectativa crecía, no solo entre la clase política, sino entre una ciudadanía harta de promesas incumplidas y de la sensación de impunidad. La credibilidad de Harfuch, su hoja de vida intachable, otorgaba a estos rumores una gravedad particular. Si él estaba siquiera considerando salir a la luz con algo, significaba que la situación era de una magnitud sin precedentes. No era un hombre dado a las frivolidades ni a las conspiraciones infundadas. Su trayectoria era su aval, y este era un aval de peso pesado. La ciudad entera, sin saberlo aún en su totalidad, estaba al borde de una revelación que podría cambiar el rumbo de su historia reciente, poniendo en entredicho la integridad de su liderazgo y la eficacia de sus instituciones. La pregunta en el aire era, ¿qué sabía Omar García Harfuch y por qué estaba dispuesto a arriesgarlo todo para contarlo? Este era el amanecer de una saga que desenmascararía las sombras ocultas del poder.
Para no perderte ni un solo detalle de este escándalo que sacudirá a México y para mantenerte al tanto de cada revelación, asegúrate de suscribirte a nuestro canal. Activa también la campana de notificaciones para que seas el primero en enterarte cuando publiquemos las siguientes partes de esta explosiva investigación. Esto apenas comienza. La tensión en la Ciudad de México no hacía más que escalar con cada nuevo rumor que se filtraba a la prensa, cada suspiro en los pasillos del poder. Las emisoras de radio y los noticieros digitales se llenaban de especulaciones, análisis y debates encendidos sobre el futuro político de la capital y, por extensión, del país. Los periodistas, siempre ávidos de una buena historia, estaban en una frenética búsqueda de la confirmación, de la chispa que encendiera la pradera. Y esa chispa parecía venir de una fuente inesperada, Omar García Harfuch. Su figura, antes hermética y enfocada en la acción policial, empezaba a mostrar sutiles resquebrajaduras en su muro de contención. No hablaba directamente, pero sus movimientos, sus escuetas apariciones públicas, sus interacciones en redes sociales que se volvían crípticas a medida que la polémica crecía, todo sugería que estaba en posesión de una información comprometedora de una magnitud considerable. Algunos periodistas especializados en temas de seguridad y política comenzaron a reportar sobre fuentes cercanas a Harfuch que insinuaban la existencia de documentos y testimonios que podrían poner en jaque a la administración actual. No eran declaraciones abiertas, sino más bien pequeños goteos controlados, una estrategia calculada para ir preparando el terreno, generando expectación sin quemar todos los cartuchos de inmediato. Una entrevista aparentemente inocente sobre un tema de seguridad genérico, de repente se desviaba hacia reflexiones sobre la importancia de la integridad en el servicio público, o la necesidad de no ceder ante presiones indebidas, frases que, en el contexto actual, resonaban con una carga explosiva. En Twitter, sus me gusta y retweets a noticias sobre transparencia o investigaciones de corrupción adquirieron de pronto un nuevo significado, siendo analizados con lupa por analistas y usuarios por igual. Claramente, Harfuch estaba moviendo sus fichas, preparando el escenario para lo que muchos ya vaticinaban como una revelación monumental. El aire se sentía cargado de anticipación, como la calma antes de la tormenta perfecta. En el ojo de este huracán en ciernes se encontraba Claudia Sheinbaum, la entonces jefa de gobierno de la Ciudad de México. Su figura se alzaba como el epicentro de todas las acusaciones indirectas, el blanco de los rumores que se tejían en la oscuridad. Sheinbaum, con su reputación de científica y su pasado como activista de izquierda, había construido una imagen de pulcritud y honestidad, una administradora eficiente que había llegado al poder con promesas de transformación y combate a la corrupción. La idea de que su gobierno pudiera estar envuelto en irregularidades tan graves, o incluso en la protección al crimen organizado, era chocante para muchos de sus seguidores. Su administración parecía, desde fuera, impenetrable, revestida de una aparente invulnerabilidad que los rumores de Harfuch amenazaban con pulverizar. No obstante, los mismos murmullos que hablaban de la información de Harfuch, también comenzaban a delinear la idea de un círculo cercano a Sheinbaum. Este círculo, compuesto por colaboradores de confianza, asesores y quizás incluso algunos funcionarios de alto rango, era señalado como el posible conducto a través del cual la corrupción o la omisión pudiesen haberse gestado, operando bajo la supuesta mirada de la jefa de gobierno, o peor aún, con su conocimiento o consentimiento tácito. La especulación no tardó en dibujar escenarios donde estas figuras clave habrían capitalizado su acceso al poder para fines ilícitos, creando una red de complicidad que ahora Harfuch, con su vasta experiencia en desmantelar estructuras criminales, parecía dispuesto a exponer. El antagonismo no era directo entre Harfuch y Sheinbaum aún, sino un duelo de sombras entre la integridad percibida de un exsecretario y la inquebrantable fachada de una administración poderosa. La narrativa se estaba construyendo, trazo a trazo, con cada filtración, cada silencio elocuente. Consciente de la magnitud de lo que estaba en juego y de los inmensos riesgos personales y profesionales que implicaba su potencial revelación, Omar García Harfuch no se lanzó al vacío de inmediato. Su estrategia era la de un estratega militar, meticulosa y calculada. Sus intentos de resolución de esta compleja encrucijada pasaban por la recopilación y verificación de la información con la máxima cautela. Sabía que un movimiento en falso podría no solo desacreditarlo, sino también poner en peligro su propia vida, dada la naturaleza de los intereses que estaba tocando. Las redes criminales no perdonan, y los poderosos rara vez toleran la exposición de sus secretos. Por ello, buscó consolidar su caso, asegurándose de que cada pieza de evidencia fuera irrefutable, cada testimonio verificable. No podía permitirse ninguna laguna, ningún flanco débil. En esta fase crítica, Harfuch se dedicó a buscar aliados discretos dentro de las mismas instituciones que había servido. Sabía que no podía enfrentarse solo a la maquinaria del poder. Se acercó a elementos de inteligencia que compartían su preocupación por la corrupción,
a excolegas de confianza que aún mantenían principios inquebrantables, a figuras en el ámbito judicial que valoraban la justicia por encima de las lealtades políticas. Estos aliados, operan de las sombras y con un sigilo absoluto, le ayudaron a corroborar datos, a acceder a archivos reservados y a interpretar información sensible que solo manos expertas podían descifrar. La lealtad en las fuerzas de seguridad es un valor sagrado, y Harfuch ya se la había ganado a pulso con años de servicio y sacrificio. Ahora, esa lealtad se convertía en un activo invaluable. Cada encuentro se realizaba en lugares seguros, cada conversación, codificada o en persona, buscaba evitar cualquier escucha o traición. Era una operación de alto riesgo, digna de una novela de espionaje, donde cada paso era medido y cada palabra, sopesada. Él sabía que el momento de la verdad se acercaba, y que una vez que el dado fuera lanzado, no habría vuelta atrás. Su reputación, su integridad y, quizás, su vida, estaban en el filo de esa navaja. La ciudad observaba, contenía el aliento, sin saber aún la profundidad del abismo que estaba a punto de ser revelado. La figura de Harfuch, antes un mero símbolo de seguridad, se transformaba en el custodio de una verdad incómoda, un catalizador de un cambio que pocos se atrevían a imaginar. La expectación era un ente vivo, palpable en cada rincón de la capital. La ciudad observaba, contenía el aliento, sin saber aún la profundidad del abismo que estaba a punto de ser revelado. La figura de Harfuch, antes un mero símbolo de seguridad, se transformaba en el custodio de una verdad incómoda, un catalizador de un cambio que pocos se atrevían a imaginar. La expectación era un ente vivo, palpable en cada rincón de la capital. Fue entonces cuando Mar García Harfuch, consciente de que el tiempo era un factor crítico y que la presión debía aumentar de manera estratégica, decidió dar el siguiente paso en su arriesgado plan. No podía soltar toda la información de golpe, pues correría el riesgo de ser desacreditado o de que sus pruebas fueran enterradas antes de que pudieran generar un impacto real. En su lugar, optó por una filtración controlada. A través de una red cuidadosamente tejida de contactos confiables, periodistas de renombre y medios de comunicación con una reputación de independencia y seriedad, comenzó a deslizar fragmentos de su investigación. No eran las piezas completas del rompecabezas, sino más bien insinuaciones, datos aislados que, sin embargo, tenían la capacidad de generar un revuelo considerable. Estos contactos, que Harfuch había cultivado a lo largo de su carrera, entendían la naturaleza delicada de la información y la importancia de manejarla con discreción y verificación. Recibieron informes fragmentados de inteligencia que sugerían patrones anómalos, transcripciones parciales de comunicaciones que aludían a reuniones sospechosas, y análisis financieros que mostraban movimientos de dinero inexplicables, todos ellos con conexiones indirectas pero persistentes en las altas esferas del gobierno de Sheinbaum. Los periodistas, verdaderos abuesos de la noticia, comenzaron a conectar los puntos, a hacer preguntas incómodas en las conferencias de prensa y a publicar artículos con títulos cautelosos pero sugestivos. Se intensifican los rumores de irregularidades en el círculo cercano de la jefa de gobierno. Fuentes anónimas alertan sobre anomalías en la seguridad capitalina. La magnitud total de lo que Harfuch tenía aún permanecía oculta, como la parte sumergida de un iceberg, pero la punta ya era visible, lo suficientemente grande como para generar olas. Este goteo constante de información no solo ponía en alerta a la opinión pública, sino que también ejercía una presión incremental sobre la administración de Sheinbaum, obligándolos a reaccionar, a salir de su silencio. La respuesta del gobierno no se hizo esperar, aunque fue predecible en su estrategia. Frente a las insinuaciones y los reportajes cautelosos, la administración de Claudia Sheinbaum reaccionó con una negación categórica y un intento vigoroso de desacreditar tanto las acusaciones como a la fuente. En varias conferencias de prensa, la propia jefa de gobierno y sus voceros desestimaron airadamente las filtraciones como ataques políticos orquestados, guerra sucia en vísperas de futuros procesos electorales, y difamaciones sin fundamento destinadas a desestabilizar su gestión. Los funcionarios de su gabinete se turnaron para tachar a los implicados en las filtraciones de mezquinos y oportunistas, sin mencionar directamente a Harfuch, pero dejando claro que cualquier intento de cuestionar la integridad de su gobierno provendría de intereses oscuros y malintencionados. Se intentó sembrar la duda sobre los motivos de Harfuch, insinuando una agenda personal o política detrás de sus acciones, sin proporcionar prueba alguna para tales afirmaciones. La narrativa oficial era clara: su gobierno era íntegro, transparente y estaba completamente comprometido con la lucha contra la delincuencia, y cualquier sugerencia en contra era una falacia. Este intento de desacreditar la fuente y la información buscaba minimizar el impacto de las revelaciones, presentándolas como parte de una estrategia política para socavar la credibilidad de Sheinbaum. La respuesta fue un escudo protector, un muro de negaciones y contraataques retóricos que buscaban disipar la creciente preocupación pública. Sin embargo,
La estrategia de Arfuch de la filtración controlada ya había sembrado la semilla de la duda, y las negaciones vehementes del gobierno, en lugar de calmar los ánimos, a menudo solo servían para alimentar la sospecha de que algo se estaba ocultando. Pero Arfuch no se detuvo ahí. La filtración no eran solo rumores, sino algo más tangible. Poco después de las negaciones gubernamentales, se presentaron los primeros fragmentos de evidencia concreta, pruebas que, aunque iniciales, eran lo suficientemente contundentes como para dar peso a las insinuaciones. Un medio de investigación de renombre publicó un extenso reportaje basado en documentos internos y testimonios de exfuncionarios que corroboraban las filtraciones. La primera pieza clave fue una serie de reportes de inteligencia elaborados por agencias de seguridad federales que detallaban la creciente presencia de grupos del crimen organizado en ciertas alcaldías de la Ciudad de México, con nombres y apellidos de operadores y modus operandi. Lo alarmante era que estos reportes, según las fuentes de Arfuch, no habían recibido el seguimiento adecuado por parte de las autoridades locales, o en algunos casos, habían sido archivados sin explicación. Esto sugería una omisión deliberada o una negligencia inaceptable. Luego, se filtraron análisis de movimientos financieros sospechosos. Pequeñas empresas fachada, aparentemente dedicadas a la construcción o servicios, habían recibido contratos gubernamentales municipales en zonas clave, y sus cuentas bancarias mostraban transferencias a individuos con vínculos conocidos con el crimen organizado. No eran pruebas directas de protección, pero planteaban serias preguntas sobre la debida diligencia y la transparencia en la asignación de recursos públicos. Finalmente, y quizás lo más impactante, llegaron los testimonios de exfuncionarios anónimos. Con voces distorsionadas y bajo la condición de anonimato absoluto, estos individuos describieron cómo se les había ordenado bajarle el perfil a ciertas investigaciones, cómo se les había impedido actuar en operativos contra él. Narcomenudeo en determinadas zonas, o cómo sus advertencias sobre la penetración del crimen organizado eran ignoradas sistemáticamente. Hablaban de una mano invisible que parecía proteger ciertos intereses, una red de influencias que operaba por encima de la ley. Estos testimonios, aunque anónimos, eran creíbles, pues detallaban procedimientos internos y nombres de funcionarios que solo alguien que hubiera estado dentro del sistema podría conocer. La presentación de esta evidencia inicial, aunque todavía incompleta, tuvo un efecto demoledor. Ya no eran solo rumores, eran datos, documentos, testimonios. El debate público se encendió con renovada fuerza. Periodistas, analistas y la opinión pública comenzaron a exigir explicaciones más allá de las negaciones genéricas del gobierno. La credibilidad de la administración de Sheinbaum se vio seriamente comprometida, y la sombra de la duda, una vez sembrada, se alargaba ominosamente sobre Palacio del Ayuntamiento. La estrategia de Arfuch estaba funcionando, la presión era inmensa, la verdad comenzaba a asomarse, y el gobierno se encontraba a la defensiva, enfrentando una crisis de confianza que apenas comenzaba a gestarse. La ciudad se preparaba para una escalada mediática sin precedentes, donde la verdad, por dolorosa que fuera, buscaba abrirse camino a la luz. La confrontación era inminente, y México entero estaba a punto de presenciar un capítulo oscuro en la historia de su capital. La ciudad se preparaba para una escalada mediática sin precedentes, donde la verdad, por dolorosa que fuera, buscaba abrirse camino a la luz. La confrontación era inminente, y México entero estaba a punto de presenciar un capítulo oscuro en la historia de su capital. La filtración de los primeros fragmentos de evidencia, hábilmente orquestada por Omar García Arfuch, no tardó en transformarse en una noticia de alcance nacional. Las principales cadenas de televisión, los periódicos de mayor tirada y los portales de noticias digitales dedicaron sus espacios estelares al incipiente escándalo. Los titulares gritaban: Arfuch acusa, protección al narco en la capital. El debate dejó de ser un murmullo para convertirse en un clamor ensordecedor que inundaba la esfera pública. En los programas de análisis político, los expertos se dividían, algunos defendiendo la trayectoria de Arfuch y la solidez de la información que se filtraba, mientras otros se aferraban a la fortaleza institucional del gobierno de Claudia Sheinbaum, argumentando que se trataba de una embestida política sin fundamentos. La opinión pública, ya de por sí polarizada por el ambiente político del país, se fracturó aún más. En las redes sociales, los hashtags #narcogobierno y #todos con Sheinbaum competían por la tendencia, reflejando la profunda división social. Los ciudadanos de a pie, los mismos que habían visto a Arfuch como un baluarte contra la delincuencia, ahora se preguntaban si la protección venía de más arriba, de aquellos que juraron protegerlos. La credibilidad de Sheinbaum, que hasta ese momento parecía infranqueable, comenzó a tambalearse bajo el peso de las acusaciones. Cada día traía consigo nuevas revelaciones, nuevos testimonios anónimos, que aunque no siempre se podían verificar de inmediato, contribuían a la narrativa de una red de corrupción operando impunemente desde las entrañas del poder.
La prensa internacional también volteó sus ojos hacia la Ciudad de México, viendo en el escándalo una muestra más de la intrincada relación entre política y crimen organizado que tanto ha aquejado a México. La escalada mediática era imparable, alimentada por la sed de verdad de un pueblo cansado de promesas vacías. Mientras la tormenta mediática rugía a su alrededor, Omar García Harfuch se encontraba bajo una presión inmensa, tanto interna como externa. Recibía veladas amenazas, mensajes crípticos que le advertían sobre las consecuencias de su intromisión en asuntos delicados. Su equipo de seguridad tuvo que redoblar la vigilancia, consciente de que los intereses que estaba tocando no dudarían en usar cualquier medio para silenciarlo. Amigos y colegas bien intencionados le aconsejaban que retrocediera, que midiera sus pasos, sugiriendo que estaba arriesgando demasiado por una causa que parecía imposible. La maquinaria del Estado no era fácil de enfrentar, y menos aún si se apuntaba directamente a la cabeza del gobierno local. Había voces dentro de su propio círculo que, aunque leales, le expresaban su preocupación por las repercusiones que esto podría tener, no solo para él, sino para sus familias. Al mismo tiempo, la presión social se convertía en un respaldo inesperado. Organizaciones civiles, grupos de activistas por la transparencia y la justicia, y amplios segmentos de la sociedad civil comenzaron a exigir públicamente que se investigaran a fondo las acusaciones de Harfuch. Marchas improvisadas surgieron en distintos puntos de la ciudad, ondeando pancartas que rezaban «Queremos la verdad» y «No más impunidad». La sociedad civil, harta de la corrupción endémica, veía en Harfuch una última esperanza, una figura valiente dispuesta a enfrentar a los poderosos. Esta doble presión, las amenazas veladas por un lado y el apoyo popular por el otro, fortalecía la determinación de Harfuch. Él sabía que no podía echarse para atrás, el costo ya era demasiado alto para todos. Había traspasado un umbral del que no había retorno, y la única salida era seguir adelante, desvelar la verdad completa, sin importar las consecuencias personales. Consciente de la urgencia de fortalecer su caso. Ante las negaciones categóricas del gobierno y las campañas de desprestigio, Harfuch intensificó sus esfuerzos para obtener pruebas más contundentes. Su equipo de confianza, compuesto por exmiembros de inteligencia y analistas de datos, trabajó incansablemente en la sombra, rastreando pistas, verificando informaciones y armando un rompecabezas complejo. La investigación de Harfuch comenzó a profundizar en la operación de redes de protección al narcotráfico que parecían haber operado con una impunidad sorprendente en la Ciudad de México. Se descubrieron patrones alarmantes, zonas de la capital donde la actividad del narcomenudeo florecía sin interrupción, corredores estratégicos que facilitaban el trasiego de drogas y armas, y una evidente falta de operativos o detenciones significativas en áreas controladas por ciertos grupos criminales. Los datos recabados por Harfuch y su equipo no solo señalaban la existencia de estas redes, sino también la presunta complicidad, o al menos, la ignorancia deliberada de ciertas figuras de las autoridades. Se obtuvieron registros de llamadas telefónicas entre supuestos operadores criminales y funcionarios de medio y alto nivel, que aunque no eran directamente incriminatorios, sí generaban sospechas fundadas. Se analizaron imágenes de cámaras de seguridad que mostraban reuniones discretas entre personas con vínculos conocidos al crimen organizado y personal de oficinas gubernamentales. La pieza más inquietante fue la revelación de cómo operativos policiales planeados para desmantelar estas redes habían sido abortados a último momento, o se habían filtrado a los criminales, permitiéndoles evadir la captura. Esto sugería que la información sensible, vital para la seguridad de la ciudad, estaba siendo manejada de forma irresponsable, o peor aún, activamente comprometida. La investigación de Harfuch no solo se centró en la omisión de responsabilidades, sino en la facilitación activa. Se documentaron casos donde permisos municipales se otorgaban con inusitada rapidez a negocios fachada vinculados con grupos criminales, o donde la vigilancia en puntos estratégicos se reducía inexplicablemente, abriendo la puerta a actividades ilícitas. Todo ello apuntaba a una estructura subyacente que operaba bajo el radar de las autoridades, una red que, si no era directamente tolerada, al menos era convenientemente ignorada. La evidencia acumulada comenzaba a dibujar un panorama desolador. Una ciudad en la que la línea entre el poder político y el crimen organizado se había vuelto peligrosamente difusa. Harfuch entendía que estos hallazgos no eran solo datos, eran la confirmación de sus peores temores, la prueba de que el mal que había combatido en las calles había encontrado refugio en las más altas esferas del poder. Su determinación se solidificó, pues el peso de la responsabilidad de estas vidas perdidas y de la seguridad comprometida de la ciudad recaía ahora, más que nunca, sobre sus hombros. Sabía que la siguiente fase de su estrategia no podía ser una mera filtración, exigía una exhibición pública, una confrontación directa que forzara a las autoridades a tomar cartas en el asunto. La verdad, aunque lacerante, debía salir a la luz, y él estaba dispuesto a ser el conducto.
La cuenta regresiva había comenzado, y el clímax de esta historia estaba a la vuelta de la esquina, prometiendo exponer una verdad que México no estaba preparado para escuchar. La cuenta regresiva había comenzado, y el clímax de esta historia estaba a la vuelta de la esquina, prometiendo exponer una verdad que México no estaba preparado para escuchar. Omar García Harfuch, un hombre de pocas palabras pero de acciones contundentes, sabía que había llegado el momento de su golpe maestro. La estrategia de las filtraciones controladas había cumplido su objetivo, había creado el ambiente de expectación, había puesto al gobierno a la defensiva y había preparado a la opinión pública para lo que vendría. Pero ahora, la sutileza no era suficiente. Para romper el muro de negación y escepticismo, era necesario un ataque frontal, una acusación directa respaldada por pruebas irrefutables. Harfuch decidió que el mejor escenario sería una conferencia de prensa, no una improvisada, sino una meticulosamente organizada, con la presencia de los medios más influyentes del país, y de ser posible, corresponsales internacionales. No se trataba de una declaración política, sino de una presentación de evidencia criminal. El día llegó con la tensión palpable. En un auditorio abarrotado, Harfuch apareció con una compostura que desmentía la magnitud del acto que estaba a punto de llevar a cabo. Su mirada era firme, su voz, aunque tranquila, resonaba con autoridad. Flanqueado por un equipo legal y de investigación que había trabajado incansablemente, comenzó su exposición. He guardado silencio, pero la verdad no puede seguir esperando en las sombras, declaró, y con esas palabras, desató la bomba informativa. Presentó, una por una, las pruebas que había acumulado durante meses. No eran meras conjeturas ni rumores, sino evidencias tangibles que vinculaban a funcionarios clave del gobierno de Claudia Sheinbaum con supuestas omisiones y protección activa al crimen organizado. La sala se llenó de un murmullo de asombro y luego de un silencio sepulcros cuando las imágenes y los audios comenzaron a proyectarse. Las pruebas que Harfuch desveló en esa tensa conferencia de prensa eran devastadoras, una verdadera bomba de información. Mostró grabaciones de audio de reuniones internas donde se discutían acuerdos para limitar la acción policial en ciertas zonas de la ciudad, justo donde operaban grupos delictivos específicos. Las voces eran claras, identificables, y las conversaciones dejaban entrever una connivencia pasmosa. Luego, proyectó documentos internos que detallaban operativos de seguridad abortados, con sellos y firmas de funcionarios de alto nivel. Estos documentos incluían la orden expresa de posponer indefinidamente investigaciones a células criminales que, pocas semanas después, perpetrarían actos de violencia significativos. La correlación era innegable y escalofriante. La inacción deliberada había tenido consecuencias directas y sangrientas. Quizás lo más impactante fueron los testimonios grabados. No eran voces anónimas distorsionadas esta vez, sino declaraciones juradas de exfuncionarios de rango medio que, bajo la protección de un programa de testigos, daban cuenta de cómo información sensible sobre operativos antinarcóticos había sido filtrada a líderes criminales, permitiéndoles evadir la captura en varias ocasiones. Relataron cómo superiores directos, con nombres y cargos específicos, les habían instruido a hacerse de la vista gorda ante actividades ilícitas en demarcaciones territoriales con alta influencia política. Estos testimonios no solo hablaban de omisiones, sino de una facilitación activa, una complicidad calculada que permitía a los cárteles operar con relativa impunidad en la capital del país. Los periodistas se apresuraron a tomar notas, sus cámaras grababan cada imagen, cada palabra, sabiendo que estaban siendo testigos de un momento histórico. Los hechos presentados por Harfuch pintaban un retrato desolador de la infiltración del crimen organizado en la estructura gubernamental, revelando cómo operaciones cruciales habían sido deliberadamente frustradas, y cómo la información vital para la seguridad ciudadana había sido comprometida, todo bajo un manto de silencio y complicidad. La implicación de Claudia Sheinbaum, aunque Harfuch fue cuidadoso en sus palabras, era el elefante en la habitación, la sombra que se cernía sobre cada revelación. Las pruebas no mostraban un vínculo directo e irrefutable de la jefa de gobierno dando órdenes explícitas para proteger al narco, pero Harfuch presentó indicios que sugerían que Sheinbaum no solo estaba al tanto de estas irregularidades, sino que pudo haber dado su aprobación tácita o activa por razones que Harfuch dejó en el aire, insinuando motivos políticos o de otro tipo que aún no podían ser demostrados plenamente. Se mostraron correos electrónicos internos donde funcionarios clave de su gabinete informaban directamente a la oficina de la jefa de gobierno sobre las sensibilidades de ciertos operativos o sobre la necesidad de actuar con cautela en investigaciones que afectaban a zonas o personajes específicos. Si bien no eran órdenes directas, el historial de comunicación sugería un conocimiento profundo de las operaciones que se estaban llevando a cabo, o dejando de llevar a cabo. Además, Harfuch presentó un análisis de las decisiones de nombramiento y remoción de ciertos mandos policiales y judiciales que habían intentado ir en contra de estas redes.
Los funcionarios que habían mostrado una actitud combativa contra el crimen organizado, a menudo eran reasignados a puestos menores o forzados a renunciar, mientras que aquellos que parecían más complacientes ascendían rápidamente en la jerarquía. Este patrón, expuesto con gráficos y organigramas, era difícil de ignorar. Sugería una purga deliberada de elementos incorruptibles y una promoción de aquellos dispuestos a mirar hacia otro lado. La narrativa de Harfuch, aunque no concluía con una acusación directa y legalmente vinculante contra Sheinbaum, si la colocaba en el centro de un entramado de omisiones y complicidades. Dejaba entrever que, como máxima autoridad de la ciudad, era inconcebible que no tuviera conocimiento de lo que ocurría en su propia casa. La sugerencia era clara: o Sheinbaum era increíblemente negligente y ciega a lo que sucedía bajo su mando directo, o, lo que era más perturbador, estaba enterada y por alguna razón había elegido permitir que la situación persistiera, quizás buscando mantener una estabilidad política aparente o evitar confrontaciones costosas. La conferencia de prensa terminó con un torbellino de preguntas que quedaron sin respuesta inmediata, pero el mensaje era claro: la impunidad ya no sería tolerada, y la verdad, aunque dolorosa, había comenzado su inevitable ascenso a la luz. Las implicaciones de lo que se acababa de revelar eran inmensas, no solo para la Ciudad de México, sino para la credibilidad de la administración pública a nivel nacional. La comparecencia de Harfuch se convirtió en el evento periodístico del año, transmitido en vivo por casi todos los canales y plataformas digitales. Los analistas políticos y expertos en seguridad se desbordaban en opiniones, muchos coincidiendo en que esta era la crisis más grande que había enfrentado el gobierno capitalino en décadas. La sociedad mexicana, que había estado siguiendo de cerca el desarrollo de los rumores, ahora se encontraba confrontada con una realidad cruda y difícil de digerir. La confianza en las instituciones, ya de por sí frágil, amenazaba con derrumbarse por completo. Las portadas de los periódicos del día siguiente no dejaban lugar a dudas. El narco, en el corazón del gobierno, titulaba uno. Otro, más incisivo: Harfuch desenmascara a Sheinbaum. La maquinaria política del país se había detenido, atónita ante la audacia del secretario. El impacto no se limitó a los círculos políticos. En las calles, la indignación era palpable. Las redes sociales ardían con comentarios de enojo, frustración y un clamor por justicia. Las acusaciones de Harfuch resonaban con la experiencia diaria de muchos ciudadanos que habían visto cómo la violencia y el crimen organizado se arraigaban en sus colonias, a menudo sin una respuesta efectiva de las autoridades. Las preguntas sobre la responsabilidad de Sheinbaum se multiplicaban, y la presión para que ofreciera una explicación contundente era inmensa. La valentía de Harfuch al exponer la verdad, a pesar de los riesgos evidentes, fue celebrada por muchos como un acto de integridad cívica, un faro de esperanza en medio de la oscuridad. La conferencia de prensa no fue solo un evento mediático, fue el pistoletazo de salida para una crisis nacional de proporciones inéditas, un desafío directo a la narrativa oficial y una exigencia de rendición de cuentas que resonaría en todos los rincones del país. La historia de la capital, y quizás la de México, acababa de dar un giro dramático y sin retorno. Las implicaciones de lo que se acababa de revelar eran inmensas, no solo para la Ciudad de México, sino para la credibilidad de la administración pública a nivel nacional. La comparecencia de Harfuch se convirtió en el evento periodístico del año, transmitido en vivo por casi todos los canales y plataformas digitales. Los analistas políticos y expertos en seguridad se desbordaban en opiniones, muchos coincidiendo en que esta era la crisis más grande que había enfrentado el gobierno capitalino en décadas. La sociedad mexicana, que había estado siguiendo de cerca el desarrollo de los rumores, ahora se encontraba confrontada con una realidad cruda y difícil de digerir. La confianza en las instituciones, ya de por sí frágil, amenazaba con derrumbarse por completo. Las portadas de los periódicos del día siguiente no dejaban lugar a dudas. El narco, en el corazón del gobierno, titulaba uno. Otro, más incisivo: Harfuch desenmascara a Sheinbaum. La maquinaria política del país se había detenido, atónita ante la audacia del secretario. El impacto no se limitó a los círculos políticos. En las calles, la indignación era palpable. Las redes sociales ardían con comentarios de enojo, frustración y un clamor por justicia. Las acusaciones de Harfuch resonaban con la experiencia diaria de muchos ciudadanos que habían visto cómo la violencia y el crimen organizado se arraigaban en sus colonias, a menudo sin una respuesta efectiva de las autoridades. Las preguntas sobre la responsabilidad de Sheinbaum se multiplicaban, y la presión para que ofreciera una explicación contundente era inmensa. La valentía de Harfuch al exponer la verdad, a pesar de los riesgos evidentes, fue celebrada por muchos como un acto de integridad cívica, un faro de esperanza en medio de la oscuridad. La conferencia de prensa no fue solo un evento mediático, fue el pistoletazo de salida para una crisis nacional de proporciones inéditas,
un desafío directo a la narrativa oficial y una exigencia de rendición de cuentas que resonaría en todos los rincones del país. La historia de la capital, y quizás la de México, acababa de dar un giro dramático y sin retorno. El anuncio explosivo de Harfuch provocó un terremoto político de magnitud sin precedentes. La sacudida se sintió de inmediato en los más altos niveles del gobierno. El equipo de Claudia Sheinbaum se vio forzado a reaccionar con una rapidez inusitada, convocando a conferencias de prensa de emergencia que se sucedían una tras otra, en un intento desesperado por contener la marea de información y el creciente descontento. Los voceros de Sheinbaum, con rostros tensos y voces forzadas, repetían incansablemente el mensaje oficial. Las acusaciones eran falsas, malintencionadas, formaban parte de una campaña de desprestigio con fines políticos y buscaban desestabilizar la ciudad. Sin embargo, sus palabras sonaban cada vez más huecas frente a la solidez de las pruebas presentadas por Harfuch. Se anunciaron investigaciones internas exhaustivas y transparentes sobre cada uno de los puntos señalados por el secretario, prometiendo que se llegaría hasta las últimas consecuencias. Pero incluso estas promesas se percibían con un considerable escepticismo por parte de la opinión pública, que ya había perdido la fe en la capacidad de las propias instituciones para autocorregirse. La jefa de gobierno, visiblemente afectada, apareció en televisión nacional para defender su gestión, intentando proyectar una imagen de fortaleza y compromiso con la verdad. Sin embargo, su discurso carecía de la vehemencia habitual y sus respuestas a las preguntas de los reporteros eran evasivas, lo que solo alimentaba aún más las dudas sobre su implicación, o al menos, su conocimiento de los hechos. La presión era inmensa. El gobierno de Sheinbaum, que hasta entonces había gozado de una popularidad considerable y una imagen de administración eficiente, se encontraba ahora en el ojo del huracán, luchando por su supervivencia política. Cada declaración oficial era analizada con lupa, cada silencio interpretado como una admisión tácita de culpabilidad. El terremoto político no era solo una figura retórica, era una realidad que amenazaba con derrumbar los cimientos del poder en la capital. La reacción de la opinión pública no se hizo esperar, y fue contundente. La sociedad mexicana, conmocionada por las revelaciones, exigió de inmediato responsabilidades claras y contundentes. Las calles de la Ciudad de México, que apenas unos días antes habían sido escenario de protestas por otras causas, ahora se llenaban nuevamente, pero con una energía y una rabia renovadas. Miles de personas salieron a manifestarse espontáneamente, portando pancartas que ya no solo pedían justicia, sino que señalaban directamente a los funcionarios implicados y, por extensión, al gobierno de Sheinbaum. Los gritos de «fuera el narco del gobierno» y «justicia para la ciudad» resonaban en el Zócalo y en las principales avenidas. La confianza en las instituciones, duramente golpeada por años de escándalos de corrupción y violencia, se erosionaba rápidamente. Los ciudadanos sentían que habían sido traicionados por aquellos en quienes habían depositado su fe y su voto. La revelación de que las operaciones contra el narcotráfico eran abortadas o filtradas desde dentro, y que el crimen organizado podría haber encontrado protección en las más altas esferas del poder, generó un profundo sentimiento de vulnerabilidad y desamparo. Los medios de comunicación se convirtieron en plataformas de debate nacional. En los programas de radio, las líneas telefónicas se saturaban con llamadas de ciudadanos indignados que contaban sus propias experiencias con la inseguridad y la impunidad, ahora viéndolas bajo una nueva y sombría luz. En las redes sociales, la conversación no cesaba, con millones de interacciones diarias que reflejaban la frustración colectiva y el deseo imperioso de cambio. La sociedad mexicana, que había sido testigo de tantos escándalos en el pasado, se negaba a permitir que éste pasara desapercibido. Había una determinación palpable de que esta vez, las cosas debían ser diferentes. La exigencia de responsabilidades no era solo un clamor mediático, sino un movimiento social que crecía en fuerza y organización, dispuesto a mantener la presión hasta que se obtuvieran respuestas y se hiciera justicia. El clamor popular era un rugido que no podía ser ignorado, una fuerza que amenazaba con redefinir el panorama político de la capital. Frente a la creciente marea de indignación pública y la solidez de las pruebas de Harfuch, el gobierno de Sheinbaum, lejos de ceder, orquestó una campaña de desprestigio masiva contra el secretario. La estrategia era clásica: si no se puede refutar la evidencia, se ataca al mensajero. La maquinaria de comunicación oficial y sus aliados en ciertos medios se pusieron en marcha para sembrar dudas sobre los motivos de Harfuch y su integridad, insinuando agendas políticas ocultas o venganzas personales. De repente, la narrativa oficial comenzó a pintar a Harfuch como un ambicioso político que utilizaba información sensible para catapultar su propia carrera. Se le acusó de traición a la institución y al proyecto de gobierno que había servido, sugiriendo que sus acciones estaban motivadas por un resentimiento personal o por la búsqueda de una candidatura futura. En columnas de opinión y programas de análisis afines al gobierno,
Se propagó la idea de que Harfuch estaba siendo instrumentalizado por fuerzas opositoras, que buscaban desestabilizar la administración de Sheinbaum. Se desempolvaron viejos episodios de su carrera, algunos de ellos descontextualizados, para intentar manchar su reputación de incorruptibilidad. Se insinuó que sus propias manos no estaban limpias y que su historial tenía puntos oscuros que lo descalificaban para lanzar tales acusaciones. La campaña buscaba crear una cortina de humo, una niebla de dudas y especulaciones, para desviar la atención de la gravedad de las acusaciones y difuminar la contundencia de las pruebas presentadas. Se filtraron informes no oficiales que ponían en tela de juicio la metodología de Harfuch, o que sugerían que él mismo había incurrido en omisiones durante su gestión, aunque sin ofrecer pruebas concretas. El objetivo era claro: desacreditar a Harfuch para que sus acusaciones perdieran peso ante la opinión pública. Sin embargo, esta estrategia de contraataque no logró el efecto deseado. La figura de Harfuch, consolidada en el imaginario colectivo como un luchador contra el crimen, era difícil de derribar. Las acusaciones de agenda política sonaban a desesperación, y la gente empezaba a percibir la campaña de desprestigio como una confirmación indirecta de que el gobierno no tenía argumentos sólidos para refutar las pruebas. La campaña solo logró que muchos ciudadanos se reafirmaran en su apoyo a Harfuch, viéndolo ahora no solo como un valiente denunciante, sino como la víctima de un ataque orquestado por aquellos que no querían que la verdad saliera a la luz. El contragolpe del gobierno, en lugar de apagar el fuego, actuó como un catalizador, avivando aún más las llamas del escándalo y consolidando la figura de Omar García Harfuch como el héroe incómodo que la sociedad mexicana necesitaba para enfrentar el oscuro entramado de poder y crimen. La batalla por la narrativa estaba lejos de terminar, y cada ataque del gobierno solo fortalecía la percepción de que Harfuch estaba en el camino correcto. La batalla por la narrativa estaba lejos de terminar, y cada ataque del gobierno solo fortalecía la percepción de que Harfuch estaba en el camino correcto. En este escenario de polarización y ataques cruzados, el caso se transformó rápidamente en el tema central del juicio popular y mediático. Cada programa de noticias, cada mesa de debate, cada editorial de los periódicos, se centraba en las acusaciones de Harfuch contra la administración de Claudia Sheinbaum. Ya no se trataba solo de un escándalo político, se había convertido en un referéndum sobre la honestidad, la integridad y la capacidad de las instituciones para servir a la ciudadanía. Expertos legales analizaban la solidez de las pruebas presentadas por Harfuch, debatiendo sobre la viabilidad de un proceso legal en un sistema judicial a menudo percibido como influenciado por el poder político. Algunos argumentaban que, si bien la evidencia era contundente a nivel moral y político, la carga de la prueba en un tribunal penal podría ser más difícil de establecer, especialmente si los implicados contaban con los mejores abogados y estratagemas para dilatar los procesos. Politólogos, por su parte, desmenuzaban las implicaciones políticas para Sheinbaum y para su partido. Se discutía si este escándalo podría descarrilar sus aspiraciones futuras, o si, por el contrario, lograría capearlo mediante una estrategia de desgaste y negación. La opinión pública estaba dividida, pero la balanza comenzaba a inclinarse hacia la desconfianza. Las encuestas de opinión pública reflejaban una caída significativa en la aprobación de Sheinbaum y un aumento en la percepción de corrupción dentro de su gobierno. La gente no tardó en darse cuenta de que las negaciones del gobierno sonaban cada vez más huecas frente a la magnitud de las revelaciones. La narrativa se construía en tiempo real, en las calles, en las redes sociales y en las mesas de los hogares mexicanos, donde millones sintonizaban para seguir cada nuevo desarrollo. La sociedad, a través de sus medios y sus conversaciones cotidianas, parecía erigirse en un gran jurado, sopesando las pruebas, evaluando los argumentos y emitiendo su veredicto. Era un juicio sin toga ni martillo, pero con un poder inmenso, el poder de la opinión pública, capaz de levantar o derribar carreras políticas, y de exigir una rendición de cuentas que los tribunales a veces no podían o no querían ofrecer. En medio de este torbellino mediático, la valentía de Harfuch comenzó a inspirar a otros. Nuevos testigos o exfuncionarios, que hasta ese momento habían permanecido en las sombras por miedo a represalias, empezaron a atreverse a salir a la luz, corroborando partes de sus acusaciones y fortaleciendo el caso. No eran figuras públicas, sino hombres y mujeres que habían trabajado en distintos niveles de la administración local, desde empleados de bajo rango hasta directivos intermedios. Sus testimonios, algunos de ellos recopilados por periodistas de investigación y otros entregados directamente a equipos legales, añadían capas de credibilidad a la narrativa de Harfuch. Hablaron de presiones para ignorar licitaciones irregulares, de departamentos enteros que recibían órdenes de no investigar ciertos delitos en alcaldías específicas, y de cómo se les había instruido a desviar recursos o a omitir reportes si estos afectaban a figuras políticas o a sus allegados. Uno de estos testimonios fue particularmente impactante,
El de una exfuncionaria del área de inteligencia que reveló como un operativo crucial contra una red de extorsionadores que operaba en varios mercados fue abortado la noche anterior a su ejecución, después de que la orden llegara directamente de un alto cargo de la Secretaría de Gobierno. Sus palabras, respaldadas por correos electrónicos y mensajes de texto que había conservado como respaldo, no solo validaban lo dicho por Arfuch, sino que añadían detalles escabrosos sobre la mecánica de la protección. Otro testimonio provino de un expolicía, quien relató cómo él y su equipo fueron reasignados a tareas administrativas después de iniciar una investigación sobre tráfico de drogas en una zona turística, solo para ver cómo sus superiores se negaban a procesar la información obtenida. Estos testimonios, ahora ya no anónimos o semi-anónimos, sino con nombres y apellidos, aunque protegidos, daban un rostro humano a la corrupción, y mostraban el costo personal de la integridad en un sistema comprometido. La credibilidad del caso de Arfuch se disparó, y la presión sobre el gobierno de Sheinbaum se hizo casi insoportable, pues ya no eran solo las palabras de un exsecretario, sino una multitud de voces que clamaban por la verdad. Claudia Sheinbaum se encontraba en la encrucijada más difícil de su carrera política. La jefa de gobierno se enfrentaba a un dilema monumental, cuyas posibles soluciones conllevaban riesgos políticos y personales significativos. Había 3 caminos principales, y cada uno presentaba un abismo. La primera opción era confrontar directamente las acusaciones. Esto implicaría salir al público con una defensa robusta, presentando pruebas que desmintieran punto por punto las alegaciones de Arfuch y los nuevos testigos. Sin embargo, dada la solidez de la evidencia ya expuesta, esta estrategia sería extremadamente arriesgada. Si sus refutaciones no eran totalmente convincentes, o si Arfuch o nuevos testigos presentaban más pruebas, su credibilidad se desmoronaría por completo, dejándola en una posición indefensa. Además, confrontar implicaba abrir la puerta a un escrutinio aún mayor sobre su administración, con el riesgo de que salieran a la luz más irregularidades. La segunda opción era intentar un encubrimiento aún mayor. Esto podría significar silenciar a los nuevos testigos, presionar a los medios de comunicación para que bajaran el tono de sus reportajes, o incluso intentar fabricar pruebas o contraacusaciones contra Arfuch. Sin embargo, el riesgo de ser descubierta en un encubrimiento sería catastrófico, no solo para su carrera, sino para la legitimidad de su partido y para la estabilidad democrática del país. La sociedad mexicana ya estaba en un punto de ebullición, y un intento evidente de ocultar la verdad podría desatar una crisis social incontrolable. La confianza ya estaba rota, y cualquier movimiento en falso resultaría una condena. Finalmente, la tercera opción era distanciarse de los implicados. Esto significaría sacrificar a algunos de sus colaboradores más cercanos, a aquellos funcionarios que habían sido señalados directamente por Arfuch y los testigos. Podría implicar la renuncia o destitución de miembros clave de su gabinete, incluso de figuras que habían sido leales durante años. Esta estrategia podría ayudar a Sheinbaum a proyectar una imagen de liderazgo firme y compromiso con la transparencia, admitiendo fallas en su administración pero deslindándose de la responsabilidad directa. No obstante, al distanciarse de ellos, estaría admitiendo implícitamente que los fallos existieron, y por ende, que el corazón de las acusaciones de Arfuch era cierto. Esto arriesgaría a que la narrativa se tornara en su contra, donde se le culpara por no haber supervisado adecuadamente o por haber permitido que la corrupción floreciera bajo su mando. El dilema de Sheinbaum era complejo y cargado de consecuencias. Cada camino ofrecía un posible escape, pero también un precipicio. La decisión que tomara no solo definiría el futuro de su administración, sino que también dejaría una marca indeleble en la historia política de México. La presión sobre ella era inmensa, y el país entero observaba con expectación, esperando ver qué carta jugaría la jefa de gobierno en esta partida de ajedrez de alto riesgo, donde el tablero era la Ciudad de México y las piezas, la confianza de millones de ciudadanos. El tiempo se agotaba, y el momento de elegir se acercaba inevitablemente. Los ataques en su contra no cesaban, su equipo de crisis trabajaba día y noche, pero las opciones se reducían. La sombra de Arfuch se alargaba sobre su escritorio, demandando una verdad que parecía imposible de ocultar por más tiempo. El final del juego estaba próximo. El dilema de Sheinbaum era complejo y cargado de consecuencias. Cada camino ofrecía un posible escape, pero también un precipicio. La decisión que tomara no solo definiría el futuro de su administración, sino que también dejaría una marca indeleble en la historia política de México. La presión sobre ella era inmensa, y el país entero observaba con expectación, esperando ver qué carta jugaría la jefa de gobierno en esta partida de ajedrez de alto riesgo, donde el tablero era la Ciudad de México y las piezas, la confianza de millones de ciudadanos. El tiempo se agotaba, y el momento de elegir se acercaba inevitablemente. Los ataques en su contra no cesaban, su equipo de crisis trabajaba día y noche, pero las opciones se reducían.
La sombra de Arfuch se alargaba sobre su escritorio, demandando una verdad que parecía imposible de ocultar por más tiempo. El final del juego estaba próximo. La ciudad entera contuvo el aliento. El reloj avanzaba inexorablemente, y la narrativa implacable de Arfuch, reforzada por los testimonios y las pruebas, había acorralado a la jefa de gobierno. La inacción se había vuelto insostenible, la negación, ineficaz. Finalmente, bajo el peso aplastante de la evidencia y la imparable presión social, Claudia Sheinbaum se vio obligada a actuar. El clímax de esta saga se desencadenó con una serie de eventos decisivos que marcaron un antes y un después en la política capitalina. En un movimiento estratégico para contener el daño y tratar de recuperar algo de la credibilidad perdida, se anunció la aceptación de la renuncia de varios funcionarios clave de su gobierno. Entre ellos destacaban el secretario de Seguridad Pública, cuyo nombre había sido mencionado en varios testimonios por supuestas omisiones, y el director general de Asuntos Internos, cuya inactividad ante las denuncias había sido particularmente flagrante. Sus renuncias fueron presentadas como un paso necesario para facilitar una investigación transparente, aunque para muchos, era una admisión tácita de culpa. Estas salidas, forzadas por la coyuntura, fueron el primer indicio concreto de que la verdad de Arfuch había calado hondo. La renuncia de estos funcionarios, que para muchos eran la cabeza de playa del crimen organizado dentro del gobierno, se sintió como una pequeña victoria para la ciudadanía. No obstante, la movida más significativa vino del ámbito federal. La Fiscalía General de la República, ante la abrumadora evidencia y el clamor nacional, anunció el inicio de una investigación federal seria y exhaustiva sobre las acusaciones de vínculos entre el crimen organizado y funcionarios del gobierno de la Ciudad de México. Esta investigación no se limitaría a los funcionarios que habían renunciado, sino que prometía indagar a fondo en todas las instancias y niveles señalados por Arfuch. Se activaron protocolos especiales, y un equipo de fiscales y agentes de investigación con experiencia en crimen organizado, ajeno a los posibles conflictos de interés locales, fue asignado al caso. Esto fue un golpe directo a la credibilidad de Sheinbaum, ya que implicaba que las propias instituciones locales no eran consideradas lo suficientemente imparciales o capaces para llevar a cabo una investigación de tal magnitud. La verdad comenzaba a salir a la luz, no de manera completa, ni instantánea, sino como un río subterráneo que, habiendo encontrado una grieta, emergía lentamente a la superficie, arrastrando consigo la suciedad y la ocultación. Las primeras detenciones de operadores menores y algunos funcionarios de mediano rango sucedieron en los días posteriores, confirmando la seriedad de la investigación federal y la validez de muchas de las denuncias de Arfuch. La conclusión emocional de esta historia no residía en la victoria total e inmediata de la justicia, sino en la valentía inquebrantable de un hombre y el impacto transformador de su denuncia. Omar García Arfuch, al alzar su voz, al arriesgar su vida y su reputación, había demostrado que, incluso en los entornos más opacos y peligrosos, la integridad todavía podía encontrar un camino. Su acto no fue solo la exposición de una red de corrupción, sino un vibrante recordatorio de que la verdad, por muy incómoda que sea, siempre encuentra una manera de emerger. Fue un faro para aquellos que habían perdido la esperanza, una muestra de que la vigilancia ciudadana y la perseverancia individual pueden, y deben, desafiar los poderes fácticos. La lucha contra la corrupción y el narcotráfico en México es un camino largo y lleno de obstáculos, plagado de intereses poderosos y de una impunidad arraigada. Sin embargo, Arfuch había sembrado una semilla de cambio, demostrando que la ciudadanía tiene un papel fundamental en exigir justicia, en no conformarse con las versiones oficiales y en mantener una presión constante sobre aquellos que ostentan el poder. Su historia se convirtió en un símbolo, en una narrativa de resistencia que inspiró a muchos otros a cuestionar, a investigar y a demandar transparencia en sus propios ámbitos. No se trataba de un final de cuento de hadas donde todos los culpables eran castigados de inmediato, sino de la apertura de un proceso, de la puesta en marcha de una maquinaria de justicia que, aunque lenta, ya no podía ser detenida. El legado de Arfuch no fue solo su contribución a la seguridad de la ciudad, sino su disposición a sacrificarlo todo por la verdad, demostrando que la fortaleza moral es una herramienta mucho más potente que cualquier bala o amenaza. Su acción había reavivado la llama del activismo cívico, dejando claro que el poder reside verdaderamente en el pueblo cuando éste decide ejercerlo. Este escándalo, aunque doloroso, había sido un catalizador, un momento de quiebre que obligó a México a mirarse al espejo y a enfrentar las sombras que lo habitaban. La nación, a través de esta crisis, había reafirmado su compromiso, aunque arduo, con la búsqueda de un futuro más justo y transparente. La valentía de uno había encendido la determinación de muchos. Si esta historia te ha conmovido, te ha indignado, o simplemente te ha hecho reflexionar sobre la importancia de la verdad y la justicia, no olvides suscribirte a nuestro canal.
Aquí seguiremos explorando las profundidades de los problemas que aquejan a nuestra sociedad, desenterrando la verdad y dándole voz a quienes no la tienen. Activa la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestros próximos videos, donde analizaremos las repercusiones a largo plazo de este escándalo, las lecciones aprendidas y cómo este evento se compara con otros casos similares de corrupción que han sacudido a México. Tu participación es vital en esta cruzada por la transparencia. Queremos saber tu opinión, tus dudas, tus propias experiencias. Déjanos tus comentarios abajo y únete a la conversación. Juntos, podemos seguir exigiendo rendición de cuentas y construyendo un mejor futuro para nuestro país. La lucha continúa, y tu apoyo es fundamental. No te quedes al margen, sé parte del cambio.